I'm gonna fight 'em all. Sí, bueno, vamos a hablar de derecho al derecho. Es este espacio que hacemos con un abogado, amigo de esta casa, que cada miércoles, bueno, pues se acerca hasta aquí para ilustrarnos sobre algún tema que seguramente sea de interés para muchos. Don Daniel López Vivas, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Vicente. Bueno, antes de entrar en materia del tema de plusvalías, vamos a hablar hoy, creo. Sí. Hemos hablado aquí de un caso que precisamente llevas tú, que es el de esta chica Nagore, fallecida después de dar a luz en el Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres. Ayer en el juzgado de primera instancia número 3 de Cáceres, ¿no? Dos de los ginecólogos que, bueno, creo que comparecieron para decir que en todo momento se ha seguido el protocolo. Aunque vosotros no creéis, leía que mantenéis desde la familia en la que tú representas que hubo negligencia médica porque el médico anticoagulante que se necesitaba no estaba disponible en el hospital, ¿no? Efectivamente, como era de esperar, pues todos los ginecólogos que han comparecido han declarado que se actuó conforme al protocolo. Ya digo, esperábamos que fuera así, pero nosotros seguimos entendiendo que hay una serie de divergencias entre ciertos documentos del historial clínico que nos da a entender que sí que hubo negligencia. Esto se está achacando a una complicación rarísima que se llama embolismo de líquido amniótico, tan rara que se da en una de entre 80.000 cesáreas aproximadamente. Con lo cual, claro, entendemos que no van por ahí los tiros y que sí que hubo negligencia médica y se está alegando esta complicación tan extraña, pues un poco para cubrir los hechos. Bueno, no vamos a insistir más porque el caso sigue abierto. Creo que ayer la declaración es un paso más. Ahora imagino, no sé si tiene que declarar alguien más o ya se dicta sentencia, un poco no. Sí, hemos pedido más pruebas, más declaraciones de más profesionales que intervinieron aquel día, y luego también solicitaremos en su momento que el forense revise el expediente para ver cuál es su opinión, con lo cual de momento estamos en diligencias previas investigando lo que sucedió. Aquí lo dejamos, Dani, por no influir un poco en ese asunto. Conoceremos cuando, bueno, termine todo este lamentable suceso, porque es verdad que, hombre, en el siglo XXI que alguien fallezca en un hospital después de dar a luz desangrado, cuanto menos llama la atención, ¿no? Aunque se diga que esto es un caso extraño, uno de cada 80.000, creo que le dijeron que es un embolismo de líquido amniótico, no sé qué es. Pero... Efectivamente, pues eso es una complicación rarísima que, según parece, entra el líquido amniótico en el torrente sanguíneo y el cuerpo no lo asimila y sí es cierto que esa complicación no tiene cura alguna, es decir, si se produjo, no pueden hacer nada por el paciente, pero entendemos que en este caso no fue eso lo que pasó. Bueno, vamos a hablar ahora sí, ¿no? De plusvalías, si te parece. Hablaremos de Pues un sí. caso también al final ya te contaré, en el que anda detrás esta casa también de una chica de 19 años afectada de lupus, le dan un medicamento, entra en coma. Vale. Necesita un tratamiento neurológico y el SES dice que aquí no lo hay y que trasladarla a otra región. Hay 2 hospitales en España, que creo que son los que hacen, que no tiene dinero para ello. La chica o tiene ese tratamiento o podría fallecer, en fin. Madre mía, tremendo. En fin, pues Bueno. vamos a hablar de la plusvalía, que tampoco es que sea un tema muy agradable, pero bueno, siempre intentamos traerle a los clientes sentencias que les van a hacer la vida más fácil. Bueno, cuéntame qué es esto de la plusvalía. Vamos a empezar primero comentando la sentencia de la que hablamos, ¿de acuerdo? Es una sentencia del Tribunal Constitucional que afecta obviamente a este impuesto. Y este impuesto de la plusvalía, como tú me preguntas, pues es un impuesto que tiene que pagar cualquier persona que transmita un bien inmueble, siempre y cuando este bien inmueble sea urbano. El ayuntamiento donde se encuentre el bien, pues cobre este impuesto, ya que es potestad de ese ayuntamiento decidir si lo cobra o no lo cobra. ¿De acuerdo? Mis padres me dan un piso o me heredo un piso y yo tengo que pagar esa plusvalía, ¿no? Porque hay una transmisión de bienes e inmuebles. Eso efectivamente. Esta sentencia que yo me refiero, que se aplica en los casos que tú dices, establece que solamente se procede a pagar la plusvalía, como el propio nombre del impuesto dice, es decir, plusvalía, beneficio, en los casos en los que el precio del mismo se haya incrementado. Pensemos que en España los precios de la vivienda han bajado en los últimos tiempos y si se compró la propiedad pues en pleno boom inmobiliario, a lo mejor año 2005, 2006, 2007, pues es posible que ya haya perdido gran parte de su valor. Sin embargo, y pese a perder ese valor, pues los ayuntamientos vienen exigiendo el pago del impuesto, por lo que nos encontrábamos con gente que no había obtenido ninguna plusvalía, es decir, que incluso había vendido por un precio inferior al que había comprado. Pero se les cobraba. Se les cobraba el impuesto. Como ya digo, por suerte para los afectados y siempre para intentar hacer la vida más fácil, traemos la sentencia del Tribunal Constitucional, que es de 16 de febrero de 2017, ratificada en otra de 11 de mayo,
que manifiesta que es inconstitucional que te cobren la plusvalía si el inmueble ha perdido valor. Parece lógico. Parece lógico, sí. Estas cuestiones jurisprudenciales de tribunales, siempre la lógica impera mucho. ¿Qué pasa con esta sentencia? Pues que da la posibilidad al afectado de reclamar la devolución a los que hayan pagado ese impuesto, pese a haber tenido pérdidas de valor. Eso sí, siempre que se haya hecho en los últimos 4 años, ¿de acuerdo? Que es el plazo de prescripción para estos temas. Porque últimamente en los propios abogados pues estamos recibiendo muchos clientes preguntando por esta cuestión. Hablamos de ese asunto que es la plusvalía, ¿no? Que es este impuesto, comentábamos al principio un poquito, ¿no? Que es el... Sí, a ver, la demasía, digamos. La ¿no? plusvalía es la forma en la que nos referimos comúnmente, ¿de acuerdo?, a un impuesto que tiene un nombre un poco más complejo, que es impuesto al incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. Obviamente la gente lo conoce como plusvalía porque es mucho más sencillo de decir, ¿de acuerdo? Como ya decíamos, pensemos que compramos un piso por 120.000 euros y años después lo vendemos por 200.000. Ese beneficio de 80.000 pues sería una plusvalía, y como al Estado le gusta que los ciudadanos compartamos nuestros beneficios con todos, pues le imponen un impuesto a esa ganancia. Al menos esa es la teoría, ¿de acuerdo? Luego explicaremos que ya no es así. Hay que dejar claro que el sujeto pasivo del impuesto, es decir, la persona que lo paga, varía dependiendo de cómo sea la transmisión, ¿vale? Lo que has comentado tú un poco al principio. Sí. Es decir, si es a título oneroso, es decir, intercambiando dinero, por ejemplo, una compraventa, quien tendrá que pagar esa plusvalía, pues será lógicamente el vendedor, que es el que se ha embolsado esa diferencia en la ganancia, sí, ¿vale? Mientras que si es a título gratuito, como decimos los abogados, es decir, no ha habido intercambio de dinero, por ejemplo, una donación o una herencia, como hablamos, efectivamente. Ya que la plusvalía es otro de los gastos que hay que pagar por heredar en España, pues será obviamente la persona que obtiene la propiedad quien tendrá que pagar el impuesto, ¿de acuerdo? ¿Cómo se calcula la cuota de la plusvalía? Pues mira, aunque como su propio nombre indica, parezca que el valor de venta debería ser tenido en cuenta para calcular el impuesto, ¿de acuerdo? Para ver si ha habido ese beneficio que hemos comentado, pues no es así, ya que solamente se tiene en cuenta el valor fiscal para calcularlo. El valor fiscal, para que lo sepan los oyentes, es el valor que aplica Hacienda para el cálculo del impuesto de bienes inmuebles. Si miran los oyentes un recibo que les llegue del IBI, ahí verán que viene el valor fiscal de la propiedad. Pues aparte de este valor fiscal, también se tiene en cuenta el número de años que hayamos tenido el inmueble en propiedad, que se aplica mediante un porcentaje. Es decir, pese a que el nombre del impuesto se conoce como plusvalía, desde el momento en el que se está pagando por tener una propiedad un número de años y no por los beneficios que hayamos obtenido por venderla o heredarla, pues no parece que esté muy bien puesto ese nombre, porque en realidad el incremento de valor no se tiene en cuenta. Me decías entonces, con esa sentencia se puede reclamar, ¿cómo se hace? Pues, a ver, para reclamar, inicialmente hay que haber pagado, ¿de acuerdo? Sí, tenemos que haber pagado el impuesto, ¿vale? Porque hay otra cuestión que hay que dejar clara. Es decir, esta sentencia no quiere decir que los que tengan que liquidar ese impuesto ahora porque hayan hecho una compraventa no tengan que hacerlo. Es decir, el impuesto sigue vigente, ¿de acuerdo? Hasta que no se cambie la ley de haciendas locales, todo el mundo tiene que pagar este impuesto. Otra cosa es que después pueda solicitar la devolución. Pero ya digo, para poder solicitar la devolución, primero hay que pagarlo. Una vez la hayamos pagado, hay que presentar un escrito al ayuntamiento solicitando la devolución de las cantidades pagadas. Cuando el ayuntamiento nos diga que nos dirá que no, habrá que presentar recurso de reposición en un plazo de 30 días. No obstante, hay que dejar claro que este recurso de reposición no es obligatorio, ¿de acuerdo? Por lo que también podremos ir directamente al juzgado de lo contencioso cuando el ayuntamiento nos haya dicho que no. Esta es una de las vías. La otra es acudir con la negativa del ayuntamiento al Tribunal Económico Administrativo, e igualmente cuando nos denieguen la reclamación tendremos que acudir a la vía judicial. El Tribunal Económico Administrativo es una vía un poquito más lenta, ¿de acuerdo? Porque tardan bastante en dictar las resoluciones. ¿Cómo acreditamos que yo he obtenido un valor con la venta de ese piso? Pues en este caso, lógicamente, será necesario solicitar una valoración a una empresa de tasaciones para acreditar que esa propiedad que hemos vendido se ha reducido su valor conforme al momento en la que la compramos. Es la única forma de acreditar esa pérdida de valor, lógicamente, que un profesional, que suele ser un arquitecto o un aparejador, pues nos diga cuánto vale actualmente esa propiedad. Vamos con lo nuestro. ¿El Ayuntamiento de Cáceres está devolviendo los recibos o no? Pues lo cierto es que no, ya que aunque la alcaldesa dijo a finales de mayo que se devolverían, pues no ha aclarado ni mediante qué procedimiento ni qué plazo. Es decir, no sabemos exactamente ni concretamente nada. Ha dicho que se devolverán, pero ahí se ha dejado. De hecho, también se ha manifestado que el ayuntamiento espera que se modifique la ley de haciendas locales para devolver esas cantidades, y realmente pues no tenemos noticias de cuándo se procederá a la devolución, ni tampoco de cuándo se va a modificar esa ley, que lógicamente es una ley de ámbito nacional, ¿de acuerdo? Y tendrá que aprobarse en el Parlamento.
Nosotros, lógicamente, a efectos de que no pasen esos 4 años de plazo, ¿de acuerdo? Porque pensemos que solamente se pueden reclamar las de los últimos 4 años, en López Vivas Abogados estamos recomendando reclamar cuanto antes, es decir, presentar un escrito al ayuntamiento. Si luego resulta que se aprueba un procedimiento para devolverlo, no va a haber ningún problema. Pero claro, ya el plazo de 4 años ya no cuenta. Pensemos que este tema de las devoluciones, pues claro, tiene una componente fiscal y presupuestaria muy, muy grande. El ayuntamiento tiene presupuestado para el 2017 obtener el 5% de sus ingresos a través de la plusvalía, es decir, estamos hablando aproximadamente 1,8 millones de euros, por lo que es mucho dinero el que sale de este impuesto. Obviamente no todos esos 1,8 millones van a venir de propiedades que no hayan incrementado su valor, pero suponemos que una gran parte sí vendrán. 1,8 millones quiere decir que hay muchos afectados en Cáceres por este tema, ¿no? Pues sí, la verdad es que bastantes. No contamos exactamente con las cifras exactas, pero una empresa de tasaciones ha hecho un estudio del que saca la conclusión que solamente en compraventa, de acuerdo, en plusvalías de compraventa, es decir, dejemos por un lado, dejando aparte las de herencia y las de donación, estaríamos hablando de unas 3.600 familias afectadas en la provincia. Es decir, estamos hablando de bastante gente, sobre todo cuando este impuesto, si la herencia es de un buen importe, suele ser una cantidad bastante elevada. Me gustaría recordar lo que ya he dicho. Hasta que no se modifique la ley de haciendas locales, el impuesto sigue vigente, ¿de acuerdo? Por tanto, cualquier persona que se encuentre en estas circunstancias, es decir, que haya hecho una donación de un bien inmueble, que haya comprado un bien inmueble, que haya obtenido una herencia en lo que haya bienes inmuebles de naturaleza urbana, tiene que liquidar el impuesto por mucho que luego pida la devolución, porque si no nos podemos encontrar con que, como el impuesto sigue vigente, nos van a imponer recargos, no vamos a poder ser beneficiarios de ninguna bonificación y claro, hay que liquidarlo. O sea, lo pagamos directamente. Luego ya si creemos que tenemos que reclamar, ya nos ponemos en contacto con un abogado, que no sé, arquitecto, quien sea, lo que tú has dicho, ¿no? Un poco el procedimiento, ¿no? Efectivamente, se paga, ¿de acuerdo? Y después se reclama. Este es el procedimiento que tenemos actualmente. Algún día se modificará la ley, con lo cual ya no habrá obligatoriedad de pagarlo cuando el precio del inmueble haya bajado, pero actualmente la legislación que tenemos es la que tenemos. Bueno, hay que recordar además que es verdad que en estos tiempos se han hecho menos pisos nuevos. En estos últimos años hubo un parón del boom inmobiliario, pero que en los últimos 2-3 años sí se ha incrementado sobre todo la vivienda de segunda mano, que es la que más se está moviendo, con lo cual todas estas están afectadas en principio por el impuesto de plusvalía, porque todos han tenido que pagar ese impuesto a los ayuntamientos correspondientes. Claro, ya digo, si el problema aquí viene de la crisis, de lo que vienen casi todos los problemas de este país, que pisos que antes costaban 200.000 euros ahora cuestan un 30% menos. Entonces, claro, este es el problema que tenemos, que no existe esa plusvalía y, sin embargo, sí tenemos que pagar el impuesto como si hubiera existido. Bueno, pues nada, aclarado para la gente que se ve afectada por esto, por la compra, por la venta de un piso, plusvalía, recuerden, es importante el plazo de 4 años, porque todo lo de para atrás ha prescrito y ya no se puede reclamar. Ahí ya, desgraciadamente, no podemos hacer milagros, la verdad. Daniel López Vivas, lopezivasabogados.com. Ahí tienen todos los programas y toda la información que necesiten. Compañero, un abrazo. Gracias. Otro para ti, Vicente. Hasta luego.